Hoy el tema es un sistema de catastro. Quiero terminar con los agradecimientos para toda la gente de la SUNARP, que cada vez reencuentro en cada viaje aquí o en otros países, y en particular a Teófilo, pongo en tu nombre, es donde estás por ahí, por la invitación, Úrsula también por todo lo que hizo, por la logística. Llegar a Pucallpa tiene sus bemoles, ¿no? Era un lugar que yo tenía mucha expectativa de estar aquí, y un gusto trabajar de nuevo con Everton da Silva, que es como un hermano. Con él viajamos demasiado por América Latina con mucha convicción de que podemos aportar, y siempre aprendiendo mucho de ustedes también, de los que hacen política pública. Y estas presentaciones no son eso. Somos un poco como Forrest Gump, contamos historias, ¿no? Básicamente, pero también somos, a pesar de estar conectados con la academia, hacedores de política a través de la academia, y también en la consultoría uno aterriza las expectativas que ciertamente son ustedes como ciudadanos o como técnicos o como abogados, todas las profesiones que están aquí presentes, son mucho más simples de lo que parece, ¿no? Yo estaba haciendo una cuenta estos días, en los últimos 15 años viajé 2 millones de millas. Eso significa más o menos un país por semana, por mes, una semana por mes, durante estos últimos 15 años, y escucho lo mismo que escuchaba en la mesa aquí. Sigo escuchando, no me frustro, porque dije, ¿para qué gasté 15 años de mi vida viajando si siempre lo mismo? Las leyes son... Y hasta que un abogado me dijo, un mexicano amigo, me dijo, mira Diego, es que las leyes son una cosa y la realidad es otra. ¿Pero qué ley es esa entonces, no? Hay problemas en la gestación de las leyes, y en los proyectos catastrales en particular hay problemas en la gestación de los términos de referencia. Y no me la creo que la gente hace términos de referencia inapropiados, por no decir malos, porque son corruptos o tienen un amigo que va a agarrar el trabajo, sino porque no están preparados. No es por cuestiones ideológicas ni de intereses necesariamente, es por ignorancia. Y América Latina, nosotros lo empezamos a medir fuertemente, tiene universidades con problemas muy, muy serios, particularmente en nuestra área de las ingenierías, que ya mapeamos y publicamos papers. Ya no hablamos más suelto, sino lo medimos, tenemos estadística. Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, tenemos los papers publicados. Los chicos que entran a la universidad hoy ya están fuera del mercado, porque estudian con bibliografía de los 80, y mirá de lo que vamos a hablar, de cuestiones tecnológicas. Entonces, ¿quién elaboró la ley o las leyes que ustedes critican? Y bueno, somos víctimas también. ¿Cómo revertir ese proceso? Porque podemos contar historias, a ustedes les pueden parecer muy interesantes, después se vuelven a sus ciudades o a sus instituciones y la gente, no hay interlocutores. Es como si tú vas a un viaje a un lugar, un paraíso fantástico, y ves cosas maravillosas, vuelves a casa y no le puedes explicar a la gente porque nunca vieron una montaña, nunca vieron una playa. Falta interlocutores en nuestra América Latina. Entonces la esperanza, o lo que nos mueve, la esperanza renovada, es venir a estos eventos y escucharlos, y espero que en la próxima década escuchemos algo un poco más constructivos. Lo que es cierto, te tiro un número también de efectivo. Miramos gran parte de los proyectos catastrales de América Latina, de los bancos internacionales, de los bancos nacionales, bancos regionales de América. Ya metió en estos últimos 12, 15 años América Latina $2.000 millones en proyectos catastrales. Mirá lo que tenemos, solo quejas de la gente. Dele comprar ortofoto, todo cosmético, meticuloso, la liturgia del centímetro, como decimos, y... Para terminar la introducción, porque no empecé todavía, no cuentan mis 50 minutos todavía, ¿eh? Dejen hacer una catarsis ahí, necesito descargarme porque viajé 28 horas, estoy llegando ahora, salí de la casa de mi madre en el interior de Argentina y aterricé hace 1 hora. Y acá estamos, enterazo, con el mismo entusiasmo. Esta noche voy a caer redondo en la cama. Pero gente, mira, es necesario... reflexionar seriamente sobre lo que tenemos en la mano y lo que podemos hacer para revertir. Y hablando de la vicepresidenta, y aquí no vamos a hablar de subjetividades partidarias ni coyunturales, bla, bla, bla. Lo cierto es que hay gente que estaba interesada en que las ciudades estén mejor. Ella realmente, o en la cúpula, el ministro también que estaba de Economía tenía unas intenciones muy fuertes y no pudimos canalizar por estas cuestiones técnicas aquí, ¿no? El impuesto predial todavía es una deuda, pero nos preguntaron en la cara, los que estamos ahí sentados en una mesita como es, 8 de los 1.800 y tantos municipios de Perú cobran impuesto predial. ¿Qué podemos hacer para que todos contribuyan con las ciudades?
que la gente empiece a pagar un poquito, porque si no tenés impuesto predial no tenés ciudad. ¿Con qué se hacen las obras? Bueno, ¿creen ustedes que con drones, ortofotos, imágenes satelitales, yendo a medir con GPS es la solución? 1.800 municipios, medirlos para tener información para una política tributaria o una política de planificación. La vida es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Ciertamente, disminuir las expectativas para no construir por el techo. Grandes sistemas, grandes cartografías de grande precisión, grandes métodos evaluatorios nos han llevado a ser la región más desigual del mundo, América Latina. Yo vivo en el segundo país más desigual, que es Colombia, ahora. Ustedes no crean que están muy lejos. Puede ser que uno pueda convivir con la desigualdad, yo no puedo. Yo llegué a los 50 y dije, ahora necesito encontrar algo que me motive para seguir adelante, que apunte mi ejercicio profesional a disminuir las desigualdades. La conclusión fue rápida: hacer el mapa del valor del suelo, de las ciudades, para planificar mejor y para financiar las ciudades, autofinanciar las ciudades mejor. Y ese no es el tema de aquí, que me encantaría hablar, porque ustedes son todos profesionales que están generando valor constantemente en las ciudades y regalándose a unos pocos, incrementando las inequidades sociales. Pero vamos al medio ambiente, que al final también tiene gente y se preocupa, ¿no? Una de las infinitas figuras que puede haber del ambiente o del medio ambiente, que algunos dicen que es redundante usar esas palabras, ahí vemos varios elementos que, volviendo a la discusión que hubo aquí al inicio, apenas llegué, después de la intervención del profesor Everton, hablaban de cartografía. Si yo les diera un lápiz para que ustedes representen esas realidades antropológicas, naturales, hidrológicas, lo que hay, todos harían un mapa diferente, muy probablemente. Hay un modelo de dibujo que está metido en nuestra cabeza por la formación que tenemos, ¿no? Y también por el foco de nuestra profesión. Siempre sugerimos hacer el ejercicio de caminar. Caminen con amigos por la peatonal de una ciudad. Y al final de la peatonal, después de las 4 o 5 cuadras, pregúntenle qué vieron. O anoten en un papelito. Todos vieron cosas diferentes. El ingeniero vio la estructura del edificio, el economista una oportunidad de negocios, ¿no? El abogado al hacerle juicio a alguien ¿no? Y así. Cada uno, yo no sé por qué siempre la gente se ríe cuando uno habla de los abogados. ¿Se ponen nerviosos o qué les pasa, no? Creo que es una profesión muy noble, está muy presente aquí. ¿Cuántos abogados hay? Mirá. Los quiero mucho, queridos hermanos. Ingenieros geógrafos, ¿cuántos hay? En Chiclayo había una cantidad muy alta de ingenieros geógrafos, interesante eso. Economistas, arquitectos, pocos, ¿no? Muchos abogados. Vamos a intentar llevar esta idea para los abogados. Van a ver aquí que hay bastante texto, cosa que no es normal en nuestras presentaciones, pero como imaginé que habría abogados, pusimos varias citas de legislación que ustedes seguramente van a tener interés en mirar para inspirarse y a ver si Perú avanza con un catastro también ambiental. No puedo dejar de hablar un poquito del multifinalitario, que es mi vida, ¿no? Yo pasé estos 25 años, Everton también, hablando del multifinalitario, y fuimos formados así. Y probablemente esté en la cabeza de ustedes también, y lo está por el discurso que dieron aquí en los que escucho en los diferentes eventos y por lo que escuché aquí en las discusiones. El profesor nos decía, yo me formé en el 87, nos decía, mira, si el inmueble está bien valuado, está bien ubicado y está bien dimensionado y sé quién es el propietario, listo, el territorio está ordenado. Pero preguntarle a un urbanista si está ordenado con esos datos. Seguro que no. Seguro que no, porque ustedes están verbalizando que la diferencia entre lo físico y lo jurídico es brutal. Y lo es a lo largo de América Latina, porque, insisto, seguimos pensando que la verdad absoluta es lo que está escrito en los títulos y obviamos lo obvio que es justamente, perdonen la redundancia, que es la realidad. Entonces nosotros empezamos a caminar la vida profesional y fuimos cambiando de concepto. Algunos años después de estudiar, uno especializarse y empezar a trabajar con economistas urbanos y abogados que trabajan con ciudades, fuimos viendo que hay otras cosas importantes. Ven que en 2005 ya metimos otras variables. Hay gente viviendo en los inmuebles y hay restricciones ambientales en los inmuebles. Y hay restricciones urbanísticas también en los inmuebles. Vean cómo el modelo catastral se va tornando más complejo.
se va tornando más complejo aparentemente, porque en la práctica, que la teoría es diferente, uno lo que hacía era buscar simplificar con tecnologías y también simplificar las variables que caracterizan cada uno de estos temas. Ya el ambiente está desde hace más de 15 años. Y llegamos a 2016 con este modelo, que no voy a explicar porque la charla no es de multifinalitario, pero ven, en la onda cuarta estructural sigue apareciendo fuerte el ambiental. Entonces el profesor Everton ciertamente habló con más énfasis en georreferencia probablemente. Yo recuerdo que en Chiclayo estaba el tema de las UTM famosas y en Brasil ya aprendimos que la verdad pasa por las geodésicas o las geográficas coordenadas, no por las coordenadas de proyección. Ahora vamos a dar un salto y vamos a concentrarnos en ese catastro temático ambiental. Esa cosita, ese ladrillito de esa estructura es suficientemente complejo. Ahora, vean que aquí, en estas primeras 4 olas hay datos, básicamente, y en las otras hay geotecnologías. Entonces aquí, que no hay muchos ingenieros geógrafos, ellos o los topógrafos o agrimensores trabajarían más en aquella área de generación de estos datos. ¿Y quién administra estos datos en cada uno de las olas? Diferentes instituciones públicas y algunas privadas. Hay una tendencia que las infraestructuras urbanas o el equipamiento sea manejado por empresas privadas en algunos lugares, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver ministerios, secretarías, direcciones nacionales, departamentales, municipales. Hay gente que tiene esos datos, créanme. Es una falacia que no hay datos en América Latina. Hay, solo que están fuera de estándar y la gente no conversa. O las normas que permiten o que mandan sistematizar esos datos son incoherentes y no dejan que esa información interopere, que las instituciones interoperen. La gente se cree dueño de su kiosquito y no los comparte. La gente siempre quiere compartir los datos de los otros. Los míos no me los toques, ¿no? Entonces, esa es la cara patética de un modelo bastante simplificado que en la práctica no ocurre la articulación porque hay intereses divergentes. Y pongámonos allá en la última ola, que es donde estamos poniendo el gran esfuerzo con Everton también y nuestro grupo de investigadores, observatorios de valores del mercado. Es una gran salida para conseguir datos y generar mapas de valor del suelo, para definir política tributaria y planificar de forma aterrizada las ciudades, gratis prácticamente. Con muy poco se hacen observatorios. Un socio clave del municipio sería la inmobiliaria, porque él maneja el mercado inmobiliario, ¿no? Te dan muchos datos de precios, de compraventas, de valores, pero si el dueño de la inmobiliaria sabe que tú, vamos a la ola 4, le vas a publicar las zonas de restricciones de inundaciones, él no puede vender loteos en esas zonas inundables como hacen frecuentemente. Entonces, administrar esas articulaciones, esas verdades, esas hipocresías, no es tampoco tan fácil. El modelito está muy bien, todos felices, pero en la práctica, una vez más, repito, la teoría es diferente. Todo eso que digo, esos 15 o 16 años de trabajo de multifinalitario, lo condensamos en esta publicación, que está libre, la pueden bajar de internet, van a tener ahí disponible. Inclusive en los últimos capítulos dice qué hacer y qué no hacer. Gran parte de los reclamos de ustedes es justamente lo que ponemos en la publicación como no haga eso, no siga construyendo la casa por el techo, porque necesitamos una estructura un poco más sólida y la estructura, insisto, puede ser muy simple, lo importante es que las cosas vayan para adelante. Ahora sí, el catastro ambiental rural brasileño, yo lo voy a usar a él, voy a usar también otros modelos catastrales que tal vez ustedes escucharon, pero que nosotros empezamos a publicar ahora, todo relacionado con el medio ambiente. Pero si recuerdan, el título de la conferencia es un modelo, no voy a decir que tenemos la verdad. Hay un modelo genérico que anduvo bien para Brasil, que ustedes pueden aterrizar a su realidad, a su contexto legal, y nosotros relatamos y ustedes tienen la capacidad de adaptarlo. Vean cuánto tiempo hace que las políticas públicas ambientales andan dando vueltas, seguramente aquí en Perú también, ¿no? No son ustedes quienes están trayendo el tema, eso seguramente tiene muchas décadas, pero la segunda parte de la frase me interesa mucho. La incompatibilidad entre el crecimiento económico y la racionalidad ambientalista. Urbanistas y desarrolladores inmobiliarios quieren construir.
Algunos de nosotros, economistas también, porque cuanto más construyo, ofrezco más inmuebles, bajan los precios, porque la población crece y necesita más inmuebles. Hay informalidad en nuestros países porque no hay suficiente inmueble barato. Los terrenos son caros, las casas son caras, necesito impulsar el mercado inmobiliario, ¿no? Pero los ambientalistas dicen, no me toques las áreas de reserva, no me toques esta área, entonces restringen y restringen. Es una contradicción, y eso hasta hoy es así y continuará. Un poco en broma, un poco en serio, dicen los politólogos, nadie quiere ser secretario de Medio Ambiente, pero todos quieren ser secretario de Planeamiento. Y sí, porque el de Planeamiento está negociando constantemente ciudad, y el de Medio Ambiente le dice que no a todos. Es muy ingrato ser secretario de Medio Ambiente. Bueno, ya entrando en este siglo, vea cuántas propiedades brasileñas eran irregulares con relación a las obligaciones ambientales. Muchas, realmente. Bueno, hablando de propiedad, que en estos eventos tendemos a llenarnos la boca de propiedad, es que Brasil tiene 35%, es un número oficial, de inmuebles sin escritura. Estamos hablando de un tercio de América Latina, Brasil, ¿no? Que debe ser más que 35, seguro. Yo creo que cada ciudad latinoamericana, la mitad es irregular o informal. Y nosotros acá estamos hablando de la otra mitadcita de los propietarios. Hay un espacio muy grande para trabajar todavía en los catastros, en las instituciones que planifican y que administran información territorial de gente que está excluida de los registros. ¿Por qué está excluida? Bueno, primero porque algunos quieren continuar viviendo en la informalidad porque ahí no tienen que pagar impuestos y tienen libertad urbanística para construir lo que quieren, y por otro lado porque están bien ubicados, muchos asentamientos informales están bien ubicados. Llegando ya cuando dice aquí desarrollos científicos y tecnológicos, es una característica muy brasileña. Tiene una masa crítica muy fuerte, las universidades son fuertes, tienen muchos cursos de posgrados, es un país diferenciado en América Latina, entonces de ese pensamiento crítico de los científicos surge el catastro ambiental rural que está contemplado en el Código Forestal que vamos a ver a seguir, ¿no? Vean que llevó mucho tiempo sistematizar. El nuevo Código Forestal, así se llamó, lo dejé como estaba en portugués, tiene la referencia para leerlo. Entonces, esto es lo que propicia el nuevo Código Forestal. Lo que está en naranja destacado es lo que vamos a abordar conceptualmente, de forma sutil, pero para que les quede a ustedes y puedan investigar y correlacionar con lo que ustedes tienen, porque Perú tiene, como vimos en Chiclayo, un catastro forestal muy interesante, muy buen trabajo presentaron los colegas por allá, ¿no? Entonces, no es que Perú no tiene nada, claro que sí, cosas muy buenas. Dispone sobre la explotación forestal, el suministro de materiales y la prevención de incendios. Todo muy lindo, pero hay que pagar la cuenta. Normalmente las leyes ambientales, las leyes urbanísticas que proponen reformas en el malecón del río o una placita, todo muy bien, lógico, pero ¿quién paga la cuenta? ¿De dónde sale la plata? Lo bueno del Código Forestal brasileño es que da alternativas para financiar eso, ¿no? Son los servicios de ecosistema que andan por ahí, que Costa Rica es muy bueno. Yo quiero preservar las nacientes de una cuenca hidrográfica. Sí, pero doña María tenía sus vaquitas y plantaba maíz. ¿De qué va a vivir ella si le restringimos totalmente el uso y la explotación? Alguien tiene que ayudarla. Bueno, hay estrategias para eso, ¿no? Ahora, para poner en práctica las estrategias de supervivencia de la gente que va a preservar en la práctica el medio ambiente, hay que tener un catastro bien hecho, ¿no? ¿Qué es el catastro ambiental rural? Es una propuesta innovadora en América Latina con seguridad. Cuando lo lean lo van a ver. Es el primer registro a nivel nacional. Miren que ustedes dicen, SUNARP podría tener el catastro nacional. Ya tienen una idea de la dimensión que es eso, de dificultad. Siendo que, insisto, están hablando de la mitad del país, porque no están hablando de los informales necesariamente. Si ahora tienen que sumar otro registro a nivel nacional ambiental, puchas, otro problema. Bueno, la buena noticia es que lo hizo Brasil, que es un tercio. Claro que Perú es muy grande, pero si los brasileños con toda su dimensión lo han hecho, ¿no? Porque era compulsivo, era obligatorio. Hay un procedimiento muy interesante que trajimos aquí con un poquito más de detalle, que es la regularización ambiental. Gran parte de la gente, cuando surge la ley, estaba afuera. Claro, no existía la ley, ¿no?
Entonces, ¿cómo nos regularizamos? ¿Cómo entramos en el sistema de forma objetiva y clara? También Everton lo mostró, Brasil siempre tiene esa capacidad, ¿no?, de hacer con que las cosas ocurran. Yo creo que la ley de 2001 del catastro rural que él presentó es la mejor de América Latina porque tiene sus reglamentos subsecuentes provenientes de reflexiones sistemáticas de los técnicos que dijeron, mira, la ley era pequeña, teníamos información, dejemos que los reglamentos puedan ir cambiando. Eso es muy inteligente, mucho mejor que poner una ley densa, muy compleja, con muchos artículos que después para moverla es muy difícil, ¿no? Parámetros técnicos, ahí viene más para los ingenieros, por más que está Nilton por allá solito. ¿Cómo ponemos en práctica esto? Bueno, vean, para conformar el catastro ambiental necesitamos identificar varias cosas, ¿no? Ustedes pueden imaginar ya que es una serie de polígonos que hay que pintar en un mapa, que hay que representar. Bueno, efectivamente, necesitamos el perímetro del inmueble. Bueno, acabó mi conferencia porque no los tenemos, ¿no? Ustedes mismos están diciendo que no tenemos los perímetros. Y es muy interesante la reflexión. Alguien dijo aquí, el coordinador de la mesa, la gente está en paz allá. No le cierra el título, pero ¿será que está mal la gente? El proyecto del BID de Costa Rica, 96 millones de dólares para, brillante idea, vamos a detectar todas las superposiciones del país. Imaginen, las detectaron. Hay un mediador de la empresa, llamaba a los dos vecinos y le decía, mire, ustedes creían que no tenían ningún problema, pero tienen. Y ellos tomaban ron, no había problema, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Entonces el abogado le decía, ustedes ahora tienen que contratar y pagar un topógrafo, un abogado. No volvían a la mediación los vecinos, ya estaban bien. El problema era del que generó el modelo catastral y registral. No estamos escuchando a la sociedad de unos 96 palos verdes, como dirían en algunos países, ¿no? Bueno, perímetro alguna vez tendremos, ojalá. Pero en Brasil ya está, porque Everton lo demostró, lo han podido hacer, transfiriendo a los privados, como corresponde, porque si él hace negocio inmobiliario de compra-venta, hay plata, ¿no? Puede pagar un topógrafo. Después, además, dentro del polígono hay que dibujar la cobertura del suelo, que son varios usos diferenciados, como vamos a ver, que, bueno, tiene que haber un agrónomo, tiene que haber un cartógrafo, tiene que haber un geógrafo, quien identifica cuáles son los usos del suelo. Además hay que representar las servidumbres administrativas, un término muy familiar para abogados y registradores. Todas esas servidumbres ahí tienen que estar en el catastro rural. Y además las áreas de protección permanente, las áreas de uso restricto y las áreas de reserva legal, que vamos a ver a seguir sus definiciones. Puchas, si ya el perímetro es difícil, imagínate el resto. ¿Cómo hacemos, no? Más detalle, nos tenemos que meter dentro del predio y eso es importante tener claro. Tanto en lo rural cuanto en lo urbano, la parcela, como llaman los catastreros de América Latina o inclusive de Europa, el inmueble ya no es la unidad de gestión territorial, es lo que está dentro. Usos, servidumbres, derechos, restricciones y responsabilidades, básicamente. Y en el área urbana, la vivienda. Y como somos países donde varias familias viven en un mismo lote, empieza a aparecer esa unidad de registro como a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué le dirían? Siempre ponemos el siguiente ejemplo. Justo ustedes llegan al ministerio, sea cual fue el ministerio o la alcaldía, y suben al elevador, al ascensor, y justo sube el ministro. Y les pregunta, mira, tengo este problema, tengo que hacer ese mapeo. ¿Cuál es la solución? Y tienes 40 segundos, que él llega al 10º piso, tienes que darle la solución en 40 segundos. ¿Están preparados para decirle cuál es la solución? Porque tal vez fueron ustedes que plantearon la estructura de la solución, del problema, pero ¿cómo lo resolvemos? Bueno, Brasil hizo así, 2 métodos, solo por teledetección o levantamientos con información de campo. Hay muchos obsesivos, en la universidad aprendemos, los germánicos nos dicen hay que ir a medir todo. Métete acá en la selva a medir, va a las montañas de los Andes a medir. ¿Con qué precisión? ¿Cómo administramos las diferentes precisiones? Sea como sea, a la brasileña aquí ya recuperamos un poco el aire, vemos que hay alternativas. Bien. Vamos a los conceptos. Reservas legales. Artículo 12, ahí lo pueden leer. Las reservas legales, mientras leen la definición, están mucho más conectadas con el tipo de vegetación.
No es lo mismo que las áreas de preservación permanente que están mucho más conectadas con los ríos, como van a percibir. ¿Estamos? Entonces hay que tener reservas legales para la vegetación nativa no desaparecer. ¿En qué porcentajes? ¿A dónde? Eso vamos a ver a seguir. Lo importante es que, como vimos en el slide anterior, hay alternativas para mapear esa vegetación y catastrarla. Está ahí. ¿Cuál es la función de la reserva legal? Asegurar el uso económico sostenible de los recursos, justamente, ¿no? Si detonamos todos, ¿cuántas quemadas hemos escuchado? Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia se ha quemado mucho en estos últimos tiempos. Si no controláramos un poco las reservas, tendríamos problemas serios, ¿no? Lo que quiero que hasta este momento tengan en mente es: tenemos un catastro, vamos a tener un catastro que tiene varias manchas de colores dentro de un predio. Ese predio puede ser propiedad o posesión, no importa si es posesión, también es obligatorio hacer el catastro rural, a pesar de que sea posesión. Y estamos construyendo los conceptos. Mapeamos reservas legales y ahí está. La ubicación de esa reserva debe además cumplir con otros planes superiores al catastro rural, como planes de cuencas, zonificaciones ecológicas y muchos otros que están mencionados ahí. Entonces ya se torna más complejo porque quien hace el catastro rural tiene que conocer claramente toda la planificación que existe en aquella porción del territorio. Puede ser que en algunas cuencas haya planes, puede ser que en otras no, así. Vemos que se nos van sumando problemas. Yo creo que no. En realidad lo que falta es inteligencia territorial para resolver estos problemas. Ya tenemos la herramienta, teledetección. El Brasil pone imágenes gratuitas de satélites para que el propietario baja la imagen y lo hace, como vamos a ver. Entonces, alternativas hay de costo muy bajo. Y ahí vemos los porcentajes. Cada propiedad o posesión, como acabo de decir, debe mantener un porcentaje mínimo de reserva legal y eso varía de acuerdo al bioma. O sea, un biólogo también nos va a tener que ayudar de alguna forma porque tenemos que entender que la reserva legal en la Amazonia es 80% de la propiedad, 35% en el Cerrado y así, y va bajando. Cuanto más potencial productivo la propiedad tenga, probablemente entonces tenga una restricción, una reserva legal menor. De nuevo, ¿quién paga la cuenta de esto? Yo compro un campo con un potencial y pienso en que voy a destruir toda la reserva legal, porque es lo que se hace normalmente, y entonces ¿quién me compensa? Son reflexiones importantes, políticas e impactos sociales que esto tiene. El valor del inmueble, cuando le metes una restricción ambiental, cae de forma sustantiva. De la misma forma que en las restricciones urbanísticas normalmente causan el efecto contrario. Una ampliación del perímetro urbano, un cambio de uso, un cambio de densidad, valoriza el suelo. Es decir, gente, ustedes saben mejor que yo, en estos congresos no estamos hablando de centímetros o el TIT, estamos hablando de plata, mucha plata. Todo esto impacta el valor de las propiedades y hay que decirlo con todas las letras, la economía rural y la economía urbana de los pueblos. En eso estamos. Dicen que hacer política es decidir a quién le doy la plata. Y sí. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Es lo que se hace, básicamente. Pasamos las áreas de preservación permanente. Otro grupete, además de las reservas legales. Ahí está, ¿ves? Pueden estar cubiertas o no por vegetación y están destinadas a preservar los recursos hídricos, dar estabilidad geológica a las márgenes y proteger el suelo. Ya vamos a ver un dibujo que nos esclarece muy bien cómo son las áreas de preservación permanente. Entonces, lo importante de implementar un área de preservación permanente, implementar significa no quedar en el discurso, sino dibujarla y caracterizarla, es que hay una limitante de la explotación indiscriminada. Mapear y representar esto es fundamental y catastrarlo para tener el control estricto. Ahí lo vemos. Si tomamos las áreas de preservación permanente como en función del tamaño de los inmuebles, ahí ven los anchos que habría que dejar alrededor del río. Pero hay otro parámetro, podría ser en función del ancho del río. Si el río es más ancho, a medida que él se ensancha, más áreas de preservación para insisto, controlar la erosión, ¿no? Y todas las variables que dijimos antes. Cualquier cartógrafo, con conocimientos básicos lo puede hacer encima de una imagen de satélite, con bastante eficiencia y pericia, ¿no?
no parece muy difícil. Esta es la caracterización entonces de la áreas de preservación permanente. Y abro un paréntesis y traje algunos slides de un trabajo que acabamos de presentar semana pasada en el Congreso de Agrimensura de Mendoza, de los primeros pasos que estamos dando para la construcción de un catastro fluvial, que me parece muy apropiado para gente que trabaja con registros. Delimitar un río no es nada fácil, como van a ver. Los límites son dinámicos, no son estáticos como muchos geómetras creen, o como tal vez muchos de ustedes creen. Defino el límite entre lo público y lo privado y ya está. Pero es que no está. Por eso hay zonas de tensión y ahí apuntamos a la interfase público-privada. ¿Cómo se registran en Argentina? Uso este ejemplo, pero ustedes lo saben muy bien también. Nilton me mandó una información muy interesante. En la Argentina son delimitados por línea de ribera, que fija el promedio de las máximas crecidas. ¿Que lo ven ahí? ¿No? El agua sube y baja como pasa aquí, como pasa en toda la cuenca amazónica. El promedio de las máximas crecidas, esa línea horizontal de puntitos, cuando intersecta el terreno, define una línea, la línea de ribera. El promedio de las crecientes ordinarias cambia con el tiempo y uno percibe que hay una tendencia a ser cada vez más alta a lo largo del tiempo. Eso lo vemos en los ríos argentinos de llanura, que tienen esta característica que ustedes tienen aquí. Hay una tendencia a que las crecidas ordinarias vayan creciendo. Y entonces se producen problemas muy serios. Vean, podemos representar un río de diferentes maneras. Insisto, veamos al río como lo público. El primero, como resultado del registro de las parcelas. ¿Ven esas líneas verdes que llegan hasta el río? Son los polígonos catastrales registrados en catastro de la provincia y con título, perfecto. Llegan hasta la línea blanca. Es decir, el río aquí está representado como lo que sobra de los privados. Hasta donde llegan las mediciones, lo que sobra es río, ¿no? Bueno, pero esa es una forma. La segunda bolita dice, río digitalizado encima de una imagen de satélite. Es la línea celeste. Nada que ver con lo que sobró de las mediciones, de las mensuras, ¿no? ¿Dónde está el río? ¿Hasta dónde llegan los privados? ¿Por cuánta área vamos a pagar impuestos? ¿O será que el problema es la UTM o la geográfica o el tiro es más abajo, como decimos en Brasil, ¿no? Otra forma de representar el río es a través de las leyes que restringen el dominio, con áreas estrictamente preservadas, efímeras, eventuales y las que pueden usar. ¿Cuál es el río? Es el mismo que ustedes están viendo. El río es la faja blanca, la línea azul, o son aquellos 3 polígonos definidos por la Ley de Preservación de la provincia de Santa Fe. Ninguna de esas para nosotros. Para nosotros el río no es un inmueble, no es una parcela, sino un objeto territorial que tiene otras connotaciones, como vamos a ver. Por eso, nosotros que somos tan privatistas, tan conservadores de la propiedad, los que miramos al revés, yo siempre me he posicionado de la manzana, de la línea que divide lo público de lo privado, a mí me gusta más la calle que lo que veo adentro. Por más que mis clientes están adentro, ¿no? Porque para eso nos prepara la universidad, pero yo quiero mejor ciudad, más plazas, menos huecos, más infraestructura. Ahí estamos. Entonces yo me posiciono, defiendo al río, digamos. No está bien ninguna de estas posiciones. ¿Qué proponemos? Bueno, dominio privado, dominio público. En realidad el límite es una faja vertical que divide, insisto, el espacio público del espacio privado. No es una línea. Ya no estamos en la época que solo se podía proyectar para representar. Y además está la línea de ribera en Argentina, esa faja que es propiedad privada, pero que tiene una restricción para que la gente circule a lo largo del río y pueda pescar y pueda bañarse, pueda hacer lo que quiera. Es una faja de servidumbre muy interesante que está en muchos códigos civiles. Ahora, vean acá la representación tridimensional de superficies verticales que diferencian lo público de lo privado en 3 años diferentes. ¿Cuál es el que vale? ¿Cuál es el que ustedes registrarían en la SUNARP? ¿Cuál es que tiene que ir en el catastro de esas 3 líneas? ¿Cuál es la definitiva? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, nosotros creemos que Ramiro, que Alberdi, con quien trabajamos en su tesis, él va a conseguir definir un modelo matemático que permite prever dónde estará el límite en el próximo año en función del modelo hidrológico. Es decir,
El límite es muy móvil, dinámico, y lo que necesitamos es un modelo espacial tridimensional, como vemos en otra filosofía aquí. Farías muestra cómo a lo largo de 5 años se han movido los meandros de un río, y en el mismo Peter Van Osterom muestra en 3D cómo se van cruzando las líneas de propiedad privada y propiedad pública. No es para que se vayan todos y desistan. Mira que estábamos todavía definiendo el polígono de propiedad. Todo esto tiene mucho que ver con el polígono de propiedad. Es solo para estar atentos, no asustarlos y decirles, hay probabilidad de resolver estas cuestiones geométricas que tienen un impacto jurídico y económico muy fuerte de una forma bastante más simple. Como dicen los economistas, querés complicar, podemos complicar todo lo que quieras. Pero aquí la idea es definir una ecuación, no matemática, lógica, con pocas variables, de forma bien objetiva, y solucionar el problema. No solo venir a decir aquí que hay problemas. Miren cuánto se corre una costa. Esto aquí se iba a construir un puente, la cantidad de metros que se va moviendo, que se va erosionando. En este caso, en Argentina, que no tiene las áreas de preservación permanente que tiene el código brasileño, el catastro rural. Justamente si hubiera tenido la vegetación de áreas de preservación permanente, no se hubiera erosionado tanto la costa y no hubiera comido tanta tierra privada y incorporado al dominio público. Y eso uno se entera, sabe Dios cuándo, ¿no? Cuando muera la viejita que es dueña de uno de esos predios, que hay que hacer la transferencia y vender el inmueble por la sucesión y bla, bla, bla. Entonces, conclusiones del catastro fluvial. Me voy a apurar porque ya me falta un poco, no me llegó la tarjeta amarilla. La registración catastral de los sistemas es deficiente e inconsistente. Realmente estamos mal en los límites público-privados. La línea de ribera es un objeto territorial que se puede registrar y, así definida, es complicada de convertir en una entidad catastral. El objeto río no es tan fácil de ser registrado en el catastro. Existen situaciones fluviales que son más complejas que los propios modelos catastrales actuales, pero tienen solución. Esa es la noticia buena. Porque es necesario diseñar e implementar registros catastrales con reglas y entidades específicas para los objetos fluviales. Gente que realmente tiene que trabajar hidrología, hidrografía con mucha pericia. Entonces existe información dispersa y no sistematizada sobre los límites fluviales, lo cual entonces nos crea una expectativa nueva, renovada, de solucionar más problemas de límites público-privados. Porque normalmente cuando hablamos de traslape o superposición de títulos, pensamos entre dos vecinos, pero no pensamos mucho en que estamos ocupando las calles que son públicas, ni los ríos que son públicos. Parece que no nos preocupa lo público, ¿no? Parece que lo público es de nadie, y es de todos, en realidad. El SICAR, entonces, para agilizar, ustedes pueden enfocarse en las líneas, en las palabras naranja, porque ya sabía que habría poco tiempo. El sistema es el que representa justamente el catastro ambiental. Es un banco de información para la regularización. ¿Cómo se hace la regularización? Bien práctico, lo vamos a mirar, ¿no? La idea es, regularizamos los inmuebles para cumplir con las disposiciones de la legislación. ¿Esto para qué? Como dijimos hasta ahora, para mantener la calidad ambiental y la vida humana. Este es el paso a paso, bien rapidito, para que lo sigan y vean cómo se inscribe un predio en el SICAR. Bueno, hay que seguir esto. El propietario baja una imagen de satélite gratuita que le pone el gobierno. Él identifica las áreas, graba el archivo y lo envía para la rectificación de su inmueble. Ahí están los diferentes tipos de inmuebles. ¿Cómo analiza y rectifica o no, si fuera necesario, el catastro? Ahí lo ven. Yo no creo que sea necesario ser cartógrafo para interpretar esos diferentes usos de la tierra, las áreas de reserva, las áreas degradadas, el límite de la propiedad. Un gráfico como esto, que no llega a ser un mapa estrictamente, tiene una información riquísima y cumple con el catastro ambiental para correlacionarlo con todas las otras propiedades del país y concretar entonces el dibujo. Y ahí vemos el programa de regularización, lo que busca es regenerar, restaurar y compensar el medio ambiente para llegar a la negociación. Muy interesante. La negociación dice, como pueden ver aquí, que si en mi propiedad está sobrando área
de reserva legal se la puedo, entre comillas, vender a alguien que le falta. Porque lo que importa es que el país tenga una cantidad de reserva legal suficiente como para que el medio ambiente esté básicamente equilibrado a lo largo del territorio. Entonces yo puedo vender cuotas de reserva legal o servidumbres o donar directamente al dominio público. Muchos términos que forman parte de su realidad jurídica de los abogados que están aquí presentes. Entonces, vamos a ir a las consideraciones finales, que es lo que importa en estos minutos que nos quedan. El CAR, entonces, el Catastro Ambiental Rural, no es solo un registro público, ¿no?, electrónico de información ambiental, es el resultado de un proceso histórico, como vimos. Oportunidades: que se reduzcan las emisiones por la deforestación y aumente el almacenamiento de carbono. Esto es más radical para los ambientalistas. Lo que busca el CAR entonces es implementar nuevos instrumentos financieros para desarrollar la producción y disminuir el riesgo. Garantizar el proceso de regularización, midiendo con mayor calidad el tamaño de los déficits ambientales. Contribuir al cumplimiento de los objetivos brasileños, en este caso, de reducir las emisiones de gases y el efecto invernadero. ¿Cuáles son los desafíos para implementar el catastro, que ha avanzado enormemente en estos años desde 2014? Que sea totalmente transparente, todavía no lo es. Falta ajustar esos detalles. Que las mejores imágenes y material personal y estructural para la validación. Todavía falta formación de la gente que valida la cartografía que generan los propietarios. Que las extensiones constantes de los plazos no sigan empujando con la panza para más adelante, que siempre entonces el propietario espera que venga una extensión. Y el último, salir del aislamiento. No ha sido una iniciativa totalmente integrada como los demás catastros, como dijo el profesor Everton claramente en su exposición. Tengo más slides, pero aquí nos quedamos porque me parece que las oportunidades que da un catastro rural y los desafíos que tenemos por delante, una experiencia brasileña bastante joven, de 5 años, nos dejan muchas lecciones para quien va a empezar. Ustedes no empezarían con tabla rasa, ya tienen el catastro forestal. Buena suerte entonces con los catastros territoriales y ambientales para Perú. Gracias.